Hola a todos, estoy en el Centro de Convenciones Metropolitano, aquí en la ciudad de Quito, donde se desarrolla un evento sobre turismo responsable. Aprovechando que estoy aquí, me he encontrado con personal, incluso con el alcalde de Cuenca, a quien les voy a preguntar sobre cómo se espera la próxima ruta directa que se estrena el 31 de marzo entre Cuenca y Galápagos, específicamente el aeropuerto de Baltra. Así que voy a hacer esas entrevistas que les comparto a continuación. Espero que les gusten estos temas y no se olviden que el 31 de marzo empieza una nueva ruta doméstica inédita en el Ecuador, que va a conectar 3 ciudades en un vuelo. Es directo Cuenca a Baltra con una escala técnica en Quito, donde no te vas a bajar el avión, y el regreso desde Baltra a Cuenca es totalmente directo sin ninguna parada intermedia. Así que bienvenidos a esta sección de entrevistas donde vamos a hablar sobre la futura y próxima ruta directa desde Cuenca hacia Galápagos. Bueno, estamos ahora con el señor alcalde de Cuenca, con quien vamos a conversar sobre los pormenores de lo que será la nueva ruta directa desde Cuenca hacia Baltra en las Islas Galápagos. Señor alcalde, muchas gracias por su tiempo y por este espacio. ¿Cuáles son las expectativas como de esta nueva ruta? Muchas gracias, Nicolás, por esta entrevista. Y realmente Cuenca y creo que todo el país estamos muy contentos porque desde el punto de vista nacional estamos generando más conectividad a través de los cielos, de la parte aérea, para todo el Ecuador. Yo creo que eso es positivo para el país y el turismo en general, que obviamente se conecta a más destinos de los destinos turísticos que tiene el Ecuador. Y ya respecto a lo que es Cuenca, pues mucho más emocionados todavía. Creo que un largo trabajo y una ardua tarea que nos tomó por lo menos unos 2 años gestionarla, y con varios actores en todo el camino, pues finalmente hemos logrado que esta ruta que tiene como inicio Cuenca, que va a Quito, luego a Baltra, y el regreso es Baltra-Cuenca de manera directa, y con el retorno final en Quito, pueda conectar los 2 mundos y 2 tesoros, diría yo, que tiene el Ecuador, que es nuestro Parque Nacional Galápagos, que es un tesoro a nivel mundial, y obviamente Cuenca, que es una gema escondida en los Andes, que tiene mucho por dar a los turistas, sobre todo que van a Galápagos, y que puedan combinar el mundo precisamente único que tiene las Islas Encantadas con los temas patrimoniales y también naturales que obviamente tiene Cuenca y toda su región. No hay que olvidar que Cuenca, además de Patrimonio Cultural de la Humanidad, también es parte de una declaración que le dio la UNESCO hace varios años atrás, que es el macizo del Cajas, que corresponde a toda la zona del Parque Nacional Cajas y un área mucho más amplia que esa, que es la conservación de la naturaleza como tal. Cuenca es una ciudad sostenible, una ciudad que cuida el agua, una ciudad que siempre ha estado en torno a los aspectos verdes de la sostenibilidad, y creo que esta combinación le va a hacer mucho bien a Galápagos, a Cuenca sobre todo, y al país en general. Señor alcalde, más o menos, ¿cuáles fueron los desafíos que ustedes tuvieron que atravesar para lograr esta ruta? ¿Cuáles fueron los obstáculos o cuál fue el camino para lograrlo? Bueno, yo creo que hubieron muchos, digamos, no diría obstáculos, pero sí cosas a ir resolviendo a lo largo. Recuerdo una de las reuniones muy fuertes que hubo, por ejemplo, en el SEGREG, que es el Consejo de Órgano de Regulación de Galápagos, en donde ahí se tenía que votar precisamente que la ruta sea aprobada para conectar el continente con las islas, y nosotros ahí habíamos planteado, como Cuenca me refiero, de que pueda el regreso ser por Baltra. Inicialmente pues las aerolíneas no tenían esa convicción, y obviamente como es un tema de decisión política al final del día, con votos, recuerdo que hicimos un gran cabildeo y un lobby con los compañeros alcaldes de las islas, de las juntas parroquiales, inclusive el propio gobierno, y pudimos aprobar esa ruta, pero con la particularidad que el retorno sea Baltra-Cuenca, de esa manera poder unir al Ecuador. Yo creo que fueron muchos pasos de ir convenciendo. Habían dudas, sin duda alguna, desde el punto de vista, por ejemplo, comercial. No tiene que dejar de ser un negocio precisamente para las aerolíneas, y eso es totalmente entendible. Quizás había un poco de recelo, pero hoy estamos muy contentos porque ya han anunciado que, por ejemplo, los vuelos para julio y agosto están copados, están llenos, y estamos en los esfuerzos de unirnos como Cuenca con todos los actores hoteleros del restaurante, de Galápagos, del Ecuador en sí, para poder generar la sostenibilidad de esta ruta al mediano y largo plazo. Y señor alcalde, ¿cómo se prepara el aeropuerto? El aeropuerto va a ser el punto de inicio, el Mariscal Lamar. ¿Qué se ha preparado en el aeropuerto para poder recibir estos vuelos y este incremento de pasajeros? Bueno, el aeropuerto ha venido teniendo varios cambios en los últimos años que hemos estado en la administración en cuanto a su infraestructura como tal, pero no hemos descuidado que todo lo que tiene que estar aprobado, como el tema de la ABG, por ejemplo, para los vuelos de conexión a Galápagos, están también listos. Hemos hecho nuestra parte, hemos invertido en los temas de infraestructura, en los temas de las maquinarias, hemos buscado las diferentes, circunstancias logísticas que permiten la aprobación para que haya la conexión con las islas, con sus particularidades que hay. El aeropuerto está totalmente listo y obviamente con la apertura
de que si es que se necesita seguir mejorando, innovando, haciendo cualquier tipo de inversión que se necesite para que esta ruta sea sostenible y que pueda unir dos mundos en un solo destino, pues estamos siempre abiertos a hacerlo aquí. Y las dos frecuencias semanales inician el 31 de marzo. ¿Qué invitación puede hacer usted a los cuencanos para que se animen a explorar esta nueva ruta y se animen a conocer las Islas Galápagos? Bueno, yo creo que hay dos grandes áreas. Yo creo que el turismo de Cuenca, obviamente, que nos conecta, el turismo nacional que puede, regresando de la isla, también compartir este otro mundo cultural, este mundo gastronómico, este mundo natural que también existe en Cuenca, y hacer la invitación a todo el Ecuador para que una vez que visiten las Islas Galápagos, nuestro turismo nacional también aproveche un hub que ahora precisamente es Cuenca, que ha venido creciendo de manera sistemática en los últimos años y que estamos muy contentos siempre de recibirles. Y el segundo también e importante objetivo es de que el turismo ya mundial de Estados Unidos, de Europa, del Reino Unido, etcétera, que visitan las islas, descubran esa gema escondida en los Andes que decía hace un momento, que es la ciudad de Cuenca, y que se maravillen. Yo creo que no hay persona que luego de estar en Cuenca haya excedido sus expectativas luego de visitar esa ciudad patrimonial que es de absolutamente todos. Así que la invitación está hecha. Estos vuelos directos pues serán una gran noticia el 31 de marzo, que comienzan ya, y que más bien pues aprovechemos y podamos visitar dos mundos en un solo destino. Muchas gracias, señor alcalde, por su tiempo. Gracias. Siguiendo con las entrevistas, estamos ahora con José Luis Aguilar, quien es director de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. José Luis, estamos a pocas semanas de que inicien los vuelos directos desde Cuenca hacia Galápagos, específicamente Baltra. Cuéntanos cómo se encuentra el aeropuerto esperando estos vuelos. Bueno, desde el aeropuerto, como ha mencionado nuestro alcalde, nos encontramos listos ya con todas las informaciones, con todos los procedimientos, con todos los protocolos de seguridad, justamente para que los vuelos hacia las islas cumplan con todos los estándares y los requisitos que un vuelo justamente hacia un patrimonio natural requiere. En este sentido, hemos cumplido con todos los requerimientos formulados tanto por el Consejo del Régimen Especial de Galápagos del SEGREG, así como la Agencia de Bioseguridad de Galápagos ABG. De hecho, hemos ya cumplido con satisfacción las inspecciones necesarias y estamos solo esperando el certificado de habilitación como puerto de embarque de pasajeros hacia las islas. ¿Cómo va a ser el proceso de un pasajero que embarca en el aeropuerto de Cuenca? Tiene que hacer ahí el chequeo de las maletas, comprar el control, la tarjeta de control de tránsito. ¿Cómo funciona este proceso para el pasajero? Creo que es muy importante mencionar y comunicar que el proceso de un viaje hacia Galápagos es distinto a cualquier viaje al resto del país. Hay que cumplir un proceso migratorio distinto, y en este sentido los pasajeros deben ir con más tiempo del normal para abordar el vuelo, porque previamente deben hacer todo el procedimiento del pago de la tasa para ingresar a las islas, lo cual se hará en las oficinas del SEGREG, y luego pues su equipaje y el pasajero deben ser inspeccionados por la Oficina de Bioseguridad de Galápagos. Esto consiste en verificar que no lleven bienes o objetos prohibidos hacia las islas, justamente con el afán de proteger el patrimonio natural de las Galápagos. ¿Y qué adecuaciones, equipos, qué procedimientos ajustar al aeropuerto de Cuenca para recibir este vuelo que, como comentas, es muy particular por estos requisitos ambientales que tiene Galápagos? Bueno, en primer lugar, construimos las oficinas para ABG y para el SEGREG. Están listas, han superado las inspecciones respectivas. Además, creo que el equipo más importante es un escáner que dotamos para justamente verificar que los equipajes no tengan objetos prohibidos para las islas. Y adicionalmente hemos invertido recursos también en lo que tiene que ver con planes y protocolos de manejo de plagas, prevención de insectos, porque es un patrimonio muy delicado de las islas y no puede haber ninguna plaga o insecto o animal que llegue hacia las islas como especie introducida que no sea propia del ecosistema de Galápagos. Y finalmente, ¿cómo va a ser la operación de este vuelo? Cuéntanos más detalles. Son dos frecuencias semanales. ¿Qué días opera? ¿Qué nos puedes comentar ese detalle? Efectivamente, son dos frecuencias semanales, los días martes y los días sábados. Opera LATAM, como ustedes bien conocen, y lo que se espera, pues, es que tenga toda la aceptación del caso, tanto lo que buscamos es que aquellos turistas que han llegado hacia las islas puedan complementar su experiencia de playa, de naturaleza, con lo que le ofrece Cuenca, que es la arquitectura, gastronomía, tradiciones, cultura y también mucha naturaleza, como por ejemplo la reserva del Cajas, los ríos, etcétera. Asimismo, buscamos que toda la gente del austro del país pues pueda viajar y conocer las islas encantadas. Entonces, a eso le apuntamos, esperamos que la ruta permanezca en el tiempo, evidentemente, y seguimos apoyando en la promoción de esta importante ruta de conectividad aérea. José Luis, muchas gracias.
Muchas gracias. Siguiendo con las entrevistas, estamos ahora con Lorena Guillén, quien es la directora de Turismo para Cuenca. Cuéntanos, Lorena, ¿cómo se prepara Cuenca desde el lado turístico para la nueva ruta desde Cuenca hacia Galápagos? Bueno, comentarte que venimos ya trabajando más de 3 meses en la generación de un plan de promoción turística para esta unificación de los 2 destinos predilectos del país, evidentemente las Islas Encantadas, Galápagos, y nuestro destino, el destino Cuenca, un destino que además se caracteriza por la parte patrimonial, la parte cultural, que no puedo dejar de mencionar la parte gastronómica. Así es que venimos trabajando en torno a este plan de promoción turística. Lo que buscamos es fortalecer esa sinergia de estos 2 destinos del país, generar un solo producto. Por ejemplo, el día de hoy estamos aquí en la ciudad de Cuenca para trabajar en torno a la operación turística, el encuentro de los operadores turísticos de los 2 destinos de Galápagos, de Cuenca y además de Quito, con la posibilidad de que pues este producto único de los 2 destinos se pueda vender a nivel mundial. ¿Qué acciones concretas se están planificando? Por ejemplo, la promoción turística internacional, porque domésticamente, digamos, se puede ya la gente conocer que hay esta ruta, pero el internacional es importante atraer al extranjero, que creo que es el que más nos deja o nos beneficia la economía de nuestro país. Así es, bueno, yo te mencionaba el plan contempla 7 estrategias, digamos, destinadas a captar 3 mercados, 3 segmentos de mercado. El primero y evidentemente el más importante para nosotros es catapultar ese turismo internacional que viene al destino Galápagos y que pueda también visitar el destino Cuenca. Ese es el segmento de mercado principal, pero también queremos llegar a que Cuenca se convierta en un hub regional, es decir, que ese turista nacional que desea visitar las Galápagos aproveche también la sinergia que tiene en Cuenca y pueda también disfrutar de lo que ofrece el destino. Y el tercer mercado o segmento de mercado es ese turista galapaguense que desea visitar continente por servicios de calidad. Hablamos de educación, hablamos de salud y evidentemente eso también lo tiene el destino. Entonces, en torno a estos 3 segmentos de mercado estamos trabajando en este plan con 7 estrategias. En el tema internacional estamos con presencia en aeropuertos internacionales, estamos con prensa especializada relacionada al tema de turismo, estamos con este workshop que nos permite generar esa sinergia de la operación turística nacional con la internacional y poder unificar esos 2 productos. Hablábamos del producto Galápagos que ya está bien posicionado a nivel internacional y nos toca trabajar este momento en el producto Cuenca, unificar estos 2 productos y venderlo como un único producto del país. Así es que estamos trabajando de manera articulada, un plan de promoción con 7 estrategias pensado para todo el año 2026 y pues esperamos tener los resultados visibles a mediano plazo y con eso consolidar esta ruta que efectivamente va a ser un puntal importante para el sector turístico de nuestro destino. Señora Lorena, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y esas fueron las entrevistas que quería hacer para ustedes el día de hoy con respecto a la próxima ruta inédita en Ecuador, doméstica o nacional, desde Cuenca hacia Galápagos. Espero que sea una muy buena ruta y espero estar también en el vuelo inaugural el próximo 31 de marzo, despegando desde Cuenca hacia Baltra. Primera vez en la historia que habrá un vuelo de esta forma catalogado directo, porque en aviación así se llama cuando no te bajas del avión y tampoco cambias de aeronave. Así que nos vemos muy pronto con esa ruta directa.